Hola, vamos a trabajar hoy con composición de funciones. El concepto es conocido de análisis 1, componer dos funciones, era aplicar una función a continuación de otra cuando esto era posible. Así que vamos a recordar un poquito en este concepto y vamos a ver qué pasa ahora en análisis 2. En principio, si teníamos una función f definida en un conjunto A en un conjunto B y queríamos a continuación aplicar otra función g, que va de B en C, a cada X en A le correspondía un f de X en B, y si podíamos aplicar G a ese f de X, obteníamos G de f de X a esa nueva función que ahora iba del conjunto A en el conjunto C, la llamábamos función compuesta, se anotaba G, cerito F, se lee F compuesta con G, y no es ni más ni menos que a cada X asignarle G de f de X. Pero había un requisito que se tenía que cumplir para poder realizar esta composición, que es justamente que pudiéramos aplicar G a los elementos que estaban en la imagen de F. Es decir, podíamos aplicar G a las cosas del tipo f de X para poder hacer esta cuenta. De manera que la imagen de F tiene que estar contenida en el dominio de G. Es decir, la imagen de la función que primero aplico tiene que estar contenida en el dominio de la función que voy a aplicar después. La idea de composición que vamos a ver ahora en análisis 2 es exactamente lo mismo. Lo nuevo es que tanto f como g pueden ser otro tipo de funciones como las que estuvimos trabajando en la materia. Es decir, pueden ser funciones de análisis 1, funciones escalares, pero también pueden ser funciones vectoriales, campos escalares, campos vectoriales. El concepto es el mismo, generalizamos para f, que va de Rn a Rm, y g de Rm a Rs. El requisito para componer es el mismo que antes, la imagen de la primera función que voy a aplicar, la f en este caso, tiene que estar contenida en el dominio de g, que es la que voy a aplicar después. Observamos que el conjunto de llegada de la primera función es el espacio Rm, es el mismo Rm donde está contenido el dominio de G, para darle alguna chance a este requisito de que se cumpla, ¿no? Si los espacios son diferentes ya no se va a poder componer. Y la noción de composición es la misma que antes, es aplicar G a f de X, en este caso la notación es vectorial, pero si alguno de los n, m o s que estamos considerando para las dimensiones de los espacios es igual a 1, bueno, eventualmente hay que adaptar alguna notación, pero la idea es la misma. Veamos algunos ejemplos para componer. Vamos a analizar si son posibles las composiciones en los dos órdenes, en principio, que se podrían plantear para dos funciones f y g, y en caso afirmativo indicar qué tipo componer, indicar qué tipo de función es la composición, eso es lo que nos piden. Bien, en este caso, si primero queremos aplicar f y luego g, observamos que f es campo escalar, g es función vectorial, y el requisito para componer, en este caso, sería que se cumpliera que la imagen de f estuviera contenida en el dominio de g. Observemos que la imagen de f está contenida en R, si bien no sabemos exactamente quién es, o quizás no hace falta determinar exactamente quién es, sí sabemos que está contenido en R, porque R es el espacio de llegada para la f. Y R también es el dominio de G, pero es exactamente igual al dominio de G, porque G no tiene restricciones en su dominio, ya que las cuentas que aparecen en las dos componentes de G se pueden hacer para cualquier T real. De manera que aunque no determinemos explícitamente cuál es el conjunto imagen de F, el requisito de composición se está cumpliendo en este caso. Así que podemos componer y aplicamos entonces la función compuesta a un elemento del dominio de la f, que es de la forma xy. Esto es hacer g de f de xy. Reemplazamos f de xy por su expresión, que es x cuadrado menos 3xy, y ahora debemos aplicar la g a ese elemento. Pero la g tiene variable t, de manera que en este caso esa expresión x cuadrado menos 3xt está jugando para nosotros el rol de t. Si miramos qué hace g con ese t, bueno, en la primera componente le aplica una raíz cúbica, en la segunda componente deja el t igual. Eso es lo que hacemos entonces
para encontrar la expresión de la función compuesta. En la primer componente ponemos la raíz cúbica de quien estaba jugando el papel de t, que es x cuadrado menos 3xy, y en la segunda componente va esa misma expresión sin ninguna operación. De manera que la función compuesta entonces va de R2, llega de R2 a R2, tiene la expresión que acabamos de indicar, primer componente raíz cúbica de x cuadrado menos 3xy, segunda componente x cuadrado menos 3xy, por ir de R2 a R2 es un campo vectorial. Veamos ahora la posible composición en el otro orden. G sigue siendo una función vectorial, F campo escalar, pero el requisito de composición es ahora que la imagen de G esté contenida en el dominio de F. La imagen de G, aunque no la determinemos explícitamente, sabemos que está contenida en R2 porque es su espacio de llegada. Y R2 es exactamente igual al dominio de F, porque la F es un campo escalar que tiene por expresión un polinomio en dos variables, de manera que no tiene restricciones en su dominio, así que por eso es todo R2, de manera que en este caso el requisito de composición se cumple, podemos componer. La función compuesta aplicada en t es entonces f de g de t, o sea, f de raíz cúbica de t, t, que en este caso estarían jugando, esa raíz cúbica de t y t estarían jugando el rol de x y, que son las variables para f, y por lo tanto podemos reemplazar en la expresión de f x por raíz cúbica de t e y por t, y nos queda la función compuesta que tiene una expresión t a la 2/3 menos 3t a la 4/3, haciendo un pequeño trabajo algebraico. En definitiva, esta composición se pudo hacer y la función compuesta va de los reales y los reales y por lo tanto es una función de tipo escalar. Vemos otro ejemplo. En este caso, el enunciado es el mismo, pero la función f es un campo escalar que va de R2 en R, y la función g es una función vectorial que tiene algún dominio contenido en R2 y llega a R. Perdón, es una función escalar que tiene algún dominio contenido en R2 y llega a R. El dominio de esa función escalar g son los reales positivos porque en su expresión tiene el logaritmo de t, así que necesitamos que t sea mayor que 0. El conjunto imagen de f es cierto que está contenido en R, pero no necesariamente va a estar contenido en los reales positivos, que sería la condición que necesitamos para poder componer en este caso. Así que las funciones así como están no se pueden componer porque la imagen de f, que son los números reales que provienen de hacer la cuenta x cuadrado más x por y, no necesariamente van a ser positivos. Ahora, podemos hacer alguna restricción en el dominio de la f para que su imagen resulten todos números positivos y entonces pueda estar contenida en este dominio de G, pero necesitamos restringir el dominio de F, si no, no es posible componer. Entonces, si restringimos el dominio de F de modo tal que x cuadrado más x por y sea mayor que 0, en ese caso sí podemos componer y la función compuesta va a ser g de f de xy, es decir, g de x cuadrado más xy, que es 2 elevado a la x cuadrado más xy por el logaritmo de esa misma expresión que está jugando en este momento el rol de t. Pero, cuidado, hay que indicar cuál es el dominio de restricción, ¿no? Entonces la función compuesta va de un dominio contenido en R2, que es esta restricción que nosotros tomamos, tiene la expresión que indicamos y esa restricción es el conjunto B, que va a jugar el papel de dominio restringido para la función f en principio y para la compuesta después, es el conjunto de los xy en R2, donde x cuadrado más xy es mayor que 0. Si uno quiere después lo analiza con más cuidado cuál es ese conjunto de puntos, pero en principio queda así indicado y en consecuencia esta composición va a ser un campo escalar porque va de un dominio contenido en R2 a R. Entonces, así, en este caso, si bien originalmente no se cumplía el requisito de composición, haciendo una restricción lo pudimos subsanar y pudimos componer en un dominio más pequeño, más restringido. La composición en el otro orden, si la analizamos,
debería poder hacerse solamente en el caso en que la imagen de G esté contenida en el dominio de la F. Pero la imagen de G, aunque no la indiquemos explícitamente, seguro está contenida en R, porque ese es el conjunto codominio de G, el conjunto de llegada para G, así que está contenido en R esa imagen. Pero el dominio de F es todo R2, F es una expresión polinómica que sale de R2 y llega a R, o sea, es un campo escalar con dominio R2. Entonces, en este caso, no hay manera que podamos decir que la imagen de G esté contenida en el dominio de F y que podamos componer, porque el tipo de elementos que tenemos en la imagen de G son números y el tipo de elementos que tenemos en el dominio de F son pares ordenados. Entonces, no hay manera que podamos aplicar la F sobre elementos de la imagen de G. Así que en este caso no es posible efectuar esta composición. Veamos otro ejemplo más. En este caso, F es un campo vectorial de R2, R3 y G es una función vectorial de algún dominio contenido en R a R2. El requisito para poder componer es que la imagen de F esté contenida en el dominio de G. Pero la imagen de F, como llega a R3, seguro está contenida en R3, y el dominio de G, como aparece un logaritmo de t en la primer componente de G, tiene algunas restricciones, son los reales positivos, pero bueno, son números, mientras que los elementos de la imagen de F eran ternas ordenadas, así que no hay manera que esta inclusión resulte posible, así que también es un caso donde no se puede efectuar esta composición. Veamos la composición en el otro orden. En este caso, el requisito es que la imagen de G esté contenida en el dominio de la F. La imagen de G, aunque no la determinemos explícitamente, está contenida en R2 porque ese es su conjunto de llegada. Y R2 es exactamente igual al dominio de F, así que aquí sí es posible componer. Y en este caso, la función compuesta es f de g de t, o sea, f de logaritmo de t, t cuadrado. Ese logaritmo de t por un momento va a jugar ahora para evaluar la f el rol de u, y t cuadrado juega el rol de b, de manera que como la f de v es u más b, nos queda que la función compuesta es el logaritmo de t cuadrado, logaritmo de t más t cuadrado. En definitiva, es una función que sale de algún dominio en R y llega a R3. El dominio en R del que sale es el mismo dominio de la G, tiene las mismas restricciones que originalmente tenía la G, o sea que ese dominio A son los reales positivos o el intervalo 0 más infinito, y es por lo tanto esta función compuesta como sale de ese intervalo, pero llega a R3, es una función vectorial. En síntesis, repasamos el concepto de composición de funciones que conocíamos ya de análisis 1, solo que ahora el tipo de funciones puede ser cualquiera de los tipos trabajados. Para poder componer siempre hay un requisito que se debe cumplir, que es que la imagen de la primera función que aplicamos tiene que estar contenida en el dominio de la que vamos a aplicar después. Con ese cuidado podemos, verificando esa condición, eso me refiero, con ese cuidado podemos efectuar la composición. Si esa condición no se cumple, no podemos componer. En algunos casos podemos hacer restricciones para poder componer, para obligar un poco a que ese requisito se cumpla. Espero que esto haya resultado de utilidad. Muchas gracias.